Intellectus Podcast. Hola amigos, bienvenidos a este podcast donde estamos leyendo paso a paso el libro de los Hechos. Este libro tan importante para nosotros como parte de la Iglesia de Dios. Recuerda que este podcast es una herramienta de apoyo para tu lectura de la Biblia, no al revés. El capítulo número 1 del libro de los Hechos es sin duda el comienzo de esta gran historia, de esta gran transición que el autor nos está transmitiendo a través de estas palabras. El versículo 1 comienza así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. E inmediatamente surgen dos dudas importantes. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? ¿Y quién es Teófilo? La primera respuesta la ofrecimos en la introducción de este estudio, y es que aunque el libro de los Hechos no menciona explícitamente a su autor, muchos indicios apuntan a que Lucas, el médico amado, es el autor así como del tercer evangelio. Es por eso que utiliza la expresión en el primer tratado, refiriéndose al evangelio que ya había escrito anteriormente. Respecto a quién es Teófilo, existen dos teorías que han acompañado al cristianismo desde su inicio. La primera de ellas es que Teófilo pudiera ser una persona especial para Lucas, debido a que en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 3, Lucas se dirige hacia él como excelentísimo Teófilo, haciendo notar que él tiene un respeto hacia Teófilo, dándonos a entender que podría ser su ex maestro o alguien con autoridad. La segunda postura nos ofrece algo un poco más interesante. El nombre Teófilo significa amado de Dios o amigo de Dios, y es por eso que algunas personas creen que Lucas está escribiendo el Evangelio y el libro de los Hechos o Actos de los Apóstoles para todas aquellas personas que de algún tiempo tendrían la oportunidad de leer estos dos libros. La verdad es que cualquiera de estas dos posturas no suenan tan descabelladas, y es una de tantas preguntas que podremos hacerle a Dios cuando estemos en su presencia. Lucas muy pronto comienza a hablar de las promesas que Jesús les hizo a sus apóstoles y comienza a darle una gran importancia al Espíritu Santo, recordándonos en el versículo número 6 que los apóstoles, aquellos que fueron amigos de Jesús, estaban muy interesados en el progreso político del reino mesiánico, preguntándole a Jesús si en ese tiempo restauraría el reino de Israel. E inmediatamente Lucas nos recuerda las palabras que Cristo les contestó: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y hacemos un gran énfasis en el versículo 8: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta sin duda alguna es una de mis partes favoritas de la Biblia. Lucas nos está recordando, con las mismas palabras utilizadas por Jesús, que el reino de los cielos no es como los judíos lo pensaban. Evidentemente la palabra de Dios prometió muchas cosas, pero no siempre fueron entendidas o comprendidas por el pueblo de Dios. Recordemos que ellos creían que el Hijo de Dios, aquella promesa que existía desde Génesis, tendría que ser un rey fuerte, un rey que viniera a rescatarlos del yugo de los romanos y que comenzaría a formar una ciudad, una civilización o un imperio totalmente fuerte y poderoso. Y Jesús les está diciendo: tranquilos muchachos, el reino de los cielos es espiritual en su carácter, sus membresías son para todo el mundo e irá creciendo conforme al trabajo que ustedes realizan. Yo ya vine y cumplí con la parte más importante: abrir las puertas del cielo para todas las personas del mundo. Ahora les toca a ustedes ir, compartir y trabajar para el reino de Dios. Es indudable que el autor nos está recordando las palabras de Jesús y haciéndonos recordar que los apóstoles pudieron ver las grandes maravillas que Jesús hizo en esta tierra y que nosotros, como personas que no pudimos ver con nuestros propios ojos, podemos tener el testimonio de 4 autores diferentes de todas estas grandes obras que Jesucristo realizó, recordándonos que Jesús es el ejemplo de la obra del Espíritu Santo.
Los versículos del 9 al 11 nos regalan el testimonio de cuando Jesús fue ascendido al cielo. Evidentemente Lucas no estaba ahí, pero toma el testimonio de personas que sí estuvieron ahí para recordarnos que Jesús prometió que Él iba a volver. Te pido que por un momento pienses en la situación, lo que estos personajes están viviendo. Su maestro, su rabí, aquel hombre a cual le siguieron los pasos durante 3 años, ya no está con ellos. Me imagino que tuvieron miedo, que tenían incertidumbre y que no estaban ni siquiera seguros de lo que estaba a punto de acontecer. Pero los versículos del 12 al 14 nos invitan a darnos cuenta que ellos decidieron reunirse a orar, a darle gloria a Dios y a preguntarle probablemente qué es lo que ellos tenían que seguir haciendo. A partir del versículo 15 nos muestran a un Pedro diferente. Recordemos que la última vez que nos hablaron de Pedro en los evangelios fue cuando él negó a Jesucristo. Es decir, que Pedro era una persona que tenía miedo de perder su vida. Pero ahora, en este nuevo comienzo, en esta transición, Pedro se pone de pie, está tomando la batuta por un momento y está dirigiendo a sus compañeros. Es hermoso leer que en el versículo 16 está utilizando la justificación del Espíritu Santo. Es la primera vez donde podemos darnos cuenta que Pedro está comprendiendo el poder del Espíritu Santo, la inspiración que es en la palabra de Dios y que las cosas tenían que acontecer de la manera en que sucedieron. E inclusive en el versículo número 20 cita una parte del libro de los Salmos. Algo cambió dentro de Pedro y ahora comprende que para que la palabra sea cumplida tienen que elegir a una 12ª persona para que sigan formando parte de los apóstoles de Jesús. El versículo 23 señala a 2 hombres. El primero era llamado José, que se llamaba Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y el segundo era Matías. Si yo hubiera dejado de leer aquí la Biblia, creería que hubieran elegido a José. Digo, imagínate qué tan buena persona tienes que ser para que tu sobrenombre sea Justo. Pero en el siguiente versículo, en el 24, nos indica que los apóstoles comenzaron a orar y que decidieron poner las cosas en manos de Dios. Curiosamente, en el versículo 26 nos indica que echaron suertes para tomar esta decisión. Y si tú, al igual que yo, no estás muy seguro de lo que esto significa, investigando un poco resulta que echar suertes era una disposición de la ley. Lo encontré en Levítico capítulo 16, versículo 8. Pero si quieres un poco de spoiler, la verdad es que después del derramamiento del Espíritu Santo, nunca más se volvió a utilizar echar suertes. Bueno, pues hasta aquí es el primer capítulo del libro de los Hechos. Tanta información en tan pocas palabras. Ya estoy ansioso de leer el segundo capítulo.